Claro, por ejemplo, digamos que este salario y este experimento que me cuentas, Pablo, que se está ejecutando, por decirte, una persona que nace lamentablemente en situaciones complicadas, ya no tiene que estar preocupado al menos de conseguir $1 para poder comer ese día, sino que ya está cubierto eso, ¿verdad? Y puede incluso crear otras situaciones que le van a llevar a una mayor riqueza. Es eso, ¿no? Correcto, Nelson. Y ahí es donde vamos, por ejemplo. Esa es una medida, Nelson. Retomando tus palabras, esa es una medida ¿para qué? Para erradicar la pobreza. Estamos viendo los indicadores actuales, ¿no es cierto? ¿Qué es la pobreza? La pobreza es tener, según algunos indicadores, menos de 2 punto algo dólares al día. En el momento en el que yo tengo un salario que rebasa eso universal, yo erradico efectivamente la pobreza. ¿Cómo Y, combatimos? Perdón que te interrumpa. ¿Cómo por favor, combatimos que ya lo habías dicho, el comentario de estamos manteniendo vagos? pues ahí lo importante, Nelson, es ahí se necesita un ejercicio muy profundo de pedagogía. Ok. Es importante que rompamos los estigmas, porque esa creencia, como decía yo, es la sabiduría popular, pero es una sabiduría popular sin fundamento. En Ujú. el momento en el que nosotros tenemos evidencia empírica, tenemos ya análisis científicos con resultados sólidos que nos demuestran una y otra vez que esto funciona y además en qué medida funciona, porque hay que tener cuidado, ¿no? Sin entrar en mayor sofisticación, en mayor Claro. detalle, Nelson, eh, hay que tener cuidado con los montos del salario universal, ¿no es cierto? Hay montos que pueden generar desincentivos, hay montos que si son muy altos también generan desincentivos, entonces hay Claro. que calibrar muy bien el salario, pero si es que tenemos evidencia empírica, si es que tenemos ciencia, lo que nos corresponde es romper esa sabiduría popular, esos estigmas que se heredan y finalmente convencernos, superarnos y convencernos de lo que realmente dice la ciencia. ¿Tú crees que eso puede algún momento aplicarse en el país o es solamente terminaría siendo proyectos o ideas de otros sectores y acá imposible? Yo creo que es y debe ser una propuesta para los próximos gobiernos. Yo sugeriría, por ejemplo, que para el 2025 ya comencemos a pensar en eso. Nelson, finalmente, América Latina, recordemos, es el continente más desigual del planeta. ¿Sí? De todo el planeta Tierra, América Latina es el continente más desigual. Ecuador es un país muy desigual, quizás no el más desigual en la región, pero es un país muy desigual. ¿Cómo podemos comenzar a corregir eso? Con política pública de este tipo. Por ejemplo, en elecciones hace 3 o 4 años, en México ya se propuso el salario básico universal. Ok, Y podríamos hacer un ejercicio similar en el Ecuador. Quizás en el corto plazo es un poco ambicioso por las claro. características propias del país, pero si es que tenemos experiencias exitosas en Europa, se nos acaban los argumentos para rechazar la idea. Si Ujú. es que tenemos experiencias exitosas que comienzan a multiplicarse en el mundo, se nos acaban las excusas. Y finalmente, aunque no tuviéramos esas experiencias exitosas, yo creo que no hay motivos para que el Ecuador no sea un pionero. Dejar de quizás copiar las experiencias o esperar que otros lo hagan primero. ¿Por qué no hacerlo nosotros mismos? ¿No es cierto? Claro. Si ya existe una base interesante de experimentos sobre los cuales podemos apoyarnos, ¿por qué no crear algo y nosotros ser esa experiencia exitosa de la cual Podría, otros pueden aprender? Podría ser, ¿no? Sería interesante algún gobierno con valentía. Y mira que es irónico, Pablo, porque yo entiendo, y tú lo que lo has dicho es cierto, la popularidad, la gente en el pensamiento, pero mira lo irónico, cuando hubo el tema de la crisis financiera, se ejecutó un salvataje bancario, es decir, el gobierno tenía asegurado la estabilidad de los bancos. Entonces, ¿por qué no asegurar la estabilidad de la gente? Es irónico. Y también podríamos decir, le dieron plata y salvaron a estos bancos o estos banqueros o estos empresarios corruptos o vagos. Entonces, esa lógica es, creo que una de las barreras que debemos ir rompiendo. Se planteó, Pablo, yo recuerdo que hablaban de, creo que Arauz hablaba de este monto para dar y se le dio, pero como San Quintín. Era el salvataje familiar, creo que era, ¿no? Sí, en algún momento hubo esta propuesta de, si no me equivoco, $1000. $1000 para cierto número de familias. El problema de propuestas como esas es que no necesariamente están respondiendo a criterios muy técnicos, Ok, porque pareciera sino ser como un electorales. bono único de una sola vez correcto, Ujú. a una coyuntura electoral y de pronto eso no le beneficia a la política pública. Si es que hacemos una política pública rigurosa,
con un sustento técnico muy fuerte y además planificada en el corto, mediano y largo plazo, entonces nosotros podemos darle una expectativa adecuada a las personas, establecer el universo al que queremos llegar, darle una expectativa, como digo, adecuada a las personas y además establecer criterios para medir y periódicamente poder decir, esto está funcionando, no está funcionando, dónde corrijo, cómo ajusto y cómo hago que funcione. Y nuevamente, al ser un salario básico universal, me refiero literalmente, que es una mensualidad, no un bono de una vez $1,000 como entiendo que fue la propuesta. Sí, Y sí, por claro, así eso es, solamente una finalmente vez. terminó empañada pues de Ujú, mucha crítica. ujú.